tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. Familia de Dios. ¿Me vas a lavar los pies, Señor? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo. Después lo entenderás. Jamás permitiré que me laves los pies. Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Señor. Entonces no me laves, solo los pies. Lávame las manos y la cabeza también. Les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo. En verdad les digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor al que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo ponen en práctica. La semana anterior entendimos los motivos de la práctica del lavamiento de los pies en el entorno bíblico, que iba desde la higiene personal y la anfitrionía u hospitalidad hasta la pureza ceremonial o la pureza ritual. Comprendimos la importancia del contexto literario de este pasaje, es decir, la trascendencia del lugar en el que hallamos esta historia en el Evangelio de Juan, debido a que esta narración marca un punto de inflexión. Me refiero a que marca el final del ministerio público de Jesús y el inicio de su ministerio privado. Volvamos a apreciar la siguiente gráfica. El Evangelio de Juan se divide en términos generales en dos grandes secciones principales. A la porción que abarca los capítulos del 1 al 12 se le conoce como el libro de las señales. Este se centra en el ministerio público de Jesús. Recordemos que Juan registra 7 señales de Jesús. Inicia con la transformación del agua en vino y concluye en la 7ª señal con la resurrección de Lázaro, quien estaba en un estado de putrefacción. La porción integrada por los capítulos del 13 al 21 es conocida como el libro de la gloria. Este se enfoca primordialmente en el ministerio privado de Jesús. Veamos ahora la siguiente gráfica para entender la segunda gran sección del Evangelio de Juan, conocida como el libro de la gloria. En el libro de la gloria observamos que en los capítulos del 13 al 17, Jesús está solo con sus discípulos y realiza su discurso de despedida. Entre tanto que en los capítulos del 18 al 21, se registra el sacrificio y la glorificación final de Jesús. Esto es su arresto, crucifixión, muerte y resurrección. El episodio del lavamiento de los pies está justo al inicio de este libro de la gloria. Estamos hablando del capítulo 13, versículos del 1 al 20. Es decir, el lavamiento de los pies es el cimiento del discurso de despedida de Jesús. El episodio en el que Jesús lava los pies de sus discípulos construye la plataforma
para el discurso de despedida que inicia oficialmente en el versículo 31 del capítulo 13. El discurso de despedida de Jesús ejemplifica un patrón literario llamado testamento, un término con el que todos estamos familiarizados, que entendemos como la declaración de la última voluntad de una persona. Esto le da un mayor peso a las acciones y las palabras de Jesús, porque Él está manifestando su última voluntad antes de morir en la cruz en tan solo unas horas. El primer punto en el testamento de Jesús es más bien una acción, la cual consiste en mostrarle gráficamente a sus discípulos que la humildad, no el orgullo, es la marca de la grandeza verdadera en su reino, que la superioridad no es signo del cristianismo y que el servicio humilde sí lo es. Luego de que en esta introducción hayamos recordado los diferentes motivos de la práctica del lavamiento de los pies y el contexto literario de esta historia en el Evangelio de Juan, también debemos tener presente cuál era la atmósfera relacional y el clima emocional que antecedió a este suceso. El registro de Lucas nos revela que aquella misma noche en la que Jesús lavó los pies de sus discípulos, estos habían discutido y peleado por quién de ellos debía ser considerado como el mayor o el más importante. Es trascendental que volvamos a leer el texto de Lucas capítulo 22, versículos del 24 al 27, para ubicarnos mejor en el trasfondo del ambiente de aquella noche emblemática. Además, los discípulos tuvieron una discusión en cuanto a quién de ellos sería el mayor. Pero Jesús les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que tienen autoridad sobre ellas son llamados benefactores. Pero entre ustedes no debe ser así, sino que el mayor entre ustedes tiene que hacerse como el menor y el que manda tiene que actuar como el que sirve. Porque ¿quién es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Acaso no es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Tal como lo expliqué en nuestro estudio anterior, Juan nos hace saber de alguna manera que los utensilios para realizar el lavamiento de los pies estaban ya en el aposento alto, se encontraban allí, pero no había nadie que realizara esta tarea en dicho lugar. Sabemos que Jesús había pedido que la cena se hiciera en total discreción y privacidad y no habría en aquel lugar ningún sirviente asignado para realizar este acto. Al parecer, ninguno de los discípulos se ofreció para lavar los pies de los presentes, ni siquiera para lavar los pies de Jesús, su maestro. Pero fue el mismo Señor quien, siendo Dios encarnado, adoptó la postura de un esclavo y derribó la arrogancia competitiva de sus discípulos, mostrándonos toda la extensión de su amor con este acto de servicio extremo que prefigura su muerte en la cruz. Hoy nos corresponde estudiar la sección de 6 versículos en la que comprenderemos que el lavamiento de los pies es un símbolo de limpieza salvadora. Y ese es el título de este mensaje: limpieza salvadora. Leamos el texto de Juan capítulo 13, versículos del 6 al 11, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo: jamás me lavarás los pies. Y Jesús le respondió: si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro le dijo: entonces, Señor, lávame no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita más que lavarse los pies, pues está todo limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos. Y es que él sabía quién lo entregaría, por eso dijo: no todos están limpios. Este es el punto número 1, la resistencia del discípulo. Volvamos a leer el versículo 6. Cuando Jesús llegó a Simón Pedro. Por favor, noten la primera palabra de este versículo 6. Cuando. En el griego encontramos una conjunción, esa es la conjunción un, que puede traducirse como cuando o entonces. Esto nos sugiere que Pedro no fue el primer discípulo al que Jesús le lavó los pies. Es decir, llegó Jesús en algún momento a Pedro. No sabemos a cuántos discípulos lavó antes, tampoco sabemos si Pedro fue el último al que lavó, pero sí sabemos que
no fue el primero, por lo que el texto nos dice. Seguramente después de su disputa altanera, los discípulos, al ver el humilde servicio de Jesús, al lavarle los pies, atravesaron por un periodo de vergüenza. Estaban en estado de shock, consternados, perplejos y desconcertados. Permanecieron sentados y en un absoluto silencio hasta que Jesús se acercó a Pedro y éste, totalmente confundido, rompió el silencio. Lo mejor que podemos hacer al acercarnos a esta porción del relato es entender que las palabras de Pedro, de alguna manera, representan a todos los discípulos presentes e incluso, por extensión, a todos los cristianos, incluyéndonos a ti y a mí. Pedro, de alguna manera, funge como nuestro vocero delante de Jesús. Sigamos leyendo el relato del versículo 6. Pedro le dijo: Señor, tú me lavas los pies. Pedro no podría soportar aquella situación. Desde su perspectiva, lo que Jesús estaba haciendo era absolutamente incongruente, era incorrecto, inaceptable, no tenía sentido. Para Pedro era totalmente inapropiado que el Señor, su Señor, realizara una tarea tan baja y servil como lavar los pies de un simple discípulo como él. En toda la literatura antigua, tanto grecorromana como judía, no hay ningún otro caso en el que una persona haya lavado los pies de alguien de un estatus inferior. La acción de Jesús no tiene precedentes. En la cultura judía, los discípulos debían servir a su maestro o rabí. Incluso algunas veces podían llegar a realizar alguna labor de un esclavo para su rabí o maestro, pero jamás se les exigiría que le lavaran los pies. Esta labor se consideraba denigrante, incluso de parte de un discípulo hacia su maestro. La tradición judía posterior, es decir, la literatura judía de tiempos posteriores, dicta que los esclavos judíos estaban exentos de lavar los pies de sus amos y que este trabajo humillante debía ser asignado a un esclavo gentil, es decir, a un esclavo no judío. Ahora podemos entender mejor la reacción de Pedro, quien expresó: Señor, tú me lavas los pies. Cuando Pedro le dice a Jesús, tú, lo hace enfáticamente. Y en el griego este pronombre tú va seguido del pronombre mi, que también es enfático. Tú, mi. Esto hace un intenso contraste entre los dos, que en el español sería algo así como esto: Señor, tú a mí me lavas los pies. El sentido es: Señor, alguien como tú lava los pies de alguien como yo. Esto es muy similar a lo expresado anteriormente por Juan el Bautista. Leamos el texto de Mateo capítulo 3, versículo 14. Pero Juan el Bautista se oponía a Jesús diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. El término Señor que Pedro dice en griego es Kyrios, que también puede traducirse como gobernante o amo. Ahora bien, es importante notar que en la Septuaginta, es decir, en el Antiguo Testamento griego, que fue muy utilizado por los primeros cristianos, el término Kyrios se usa ampliamente para designar el nombre divino Yahvé, Yahweh, yo soy. Al parecer, Pedro usa Kyrios, Señor, en el sentido del nombre divino, refiriéndose a Jesús como Dios encarnado. Esto encaja perfectamente con el hecho de que Jesús más adelante en el versículo 13 dice: ustedes me llaman Maestro y Señor. Y dicen bien porque lo soy. Aunque aparentemente en medio de su objeción Pedro reconoce la divinidad de Jesús, irónicamente piensa que Jesús está rompiendo las reglas del servicio cuando en realidad es Él quien se está oponiendo a la voluntad de Dios. Lo que parece modestia de parte de Pedro es en efecto desobediencia, manifestada en un sentido de justicia propia. No voy a permitir que tú hagas algo así por mí. Pedro está rechazando la gracia de Dios.
Por cierto, el concepto más simple de gracia que podemos tener es que Dios nos da lo que no nos merecemos. Y esto no era de merecerlo o no. Era simplemente de aceptarlo. Pedro se está resistiendo a la gracia de Dios y está desechando el mismo evangelio. Juan Calvino comenta pertinentemente que hasta que un hombre no renuncia a su libertad de juzgar las obras de Dios, por más que se esfuerce por honrar a Dios, el orgullo siempre estará latente bajo la apariencia de humildad. Quiero resaltar la última frase. El orgullo siempre estará latente bajo la apariencia de humildad. Pedro, quien también había participado en la disputa altanera, reclamando su derecho a ser el mayor, el más importante entre los discípulos de Jesús, ahora resulta tener un derroche de humildad. Ciertamente el orgullo puede disfrazarse de humildad. La falsa humildad no es más que orgullo disfrazado. Jesús no solamente quiere corregir nuestra arrogancia competitiva, que es tan común en los círculos religiosos, quién figura más, quién es más reconocido. Jesús va aún más profundo y Él quiere derribar nuestra falsa humildad. Quiere transformarnos. Versículo 7. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. La respuesta de Jesús es tan enfática como la pregunta de Pedro y también hace un fuerte contraste entre los pronombres tú y yo, dicho de una forma más explicativa. Pedro pregunta: Señor, ¿tú a mí me lavas los pies? Y Jesús responde: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Los pronombres enfáticos, tú y yo, entre Jesús y Pedro, no son solo palabras. Estos son los sujetos de la obra de Dios y presentan una dinámica relacional. El juego de estos pronombres tú y yo implica la relación única que existe entre Cristo y el pecador, entre Cristo y su discípulo, y por extensión la relación única entre Cristo y cada uno de nosotros, entre Cristo y tú, entre Cristo y yo. Jesús no le pide a Pedro que comprenda, sino que obedezca. No le pide que entienda, sino que se rinda. Eso es exactamente lo mismo que Dios sigue pidiendo de nosotros hasta el día de hoy. Riley observa que no se deben olvidar nunca los designios eternos de Dios, la sabiduría de la gran cabeza de la iglesia. Todo funciona adecuadamente aunque nosotros no lo creamos. Debemos creer aunque no lo veamos. En la enfermedad, en el dolor, en la pérdida, en la decepción, debemos hacer acopio de fe y paciencia y escuchar a Cristo diciéndonos: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Si estás atravesando por enfermedad, dolor, pérdida o decepción, Jesús sigue diciendo lo mismo. Lo que yo hago ahora, tú no lo comprendes, mas lo entenderás después. Seamos honestos, hay muchas cosas a lo largo de nuestras vidas que seguimos sin comprender. No entendemos plenamente por qué Dios ha permitido algo y por qué ha hecho algo o por qué no lo ha hecho. Y debemos seguir aferrándonos a estas palabras de Jesús. No lo entendemos ahora, pero lo entenderemos después. Una cualidad del libro de Job es que Job nunca llega a entender el porqué de su sufrimiento.
simplemente entiende que el sufrimiento le llevó a conocer a Dios de una forma mucho más profunda. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No supo en su tiempo de vida el porqué de su sufrimiento, pero sí encontró el propósito de su sufrimiento al profundizar en su relación y su conocimiento de Dios. Las palabras de Jesús en el griego dicen textualmente así: empero lo entenderás después de estas cosas. ¿A qué cosas se refiere Jesús? Parece referirse a su pasión, muerte y resurrección y a la necesidad de sus discípulos de ser iluminados por el Espíritu Santo que pronto recibirían, el Paracletos, el ayudador. En el mismo discurso de despedida, es decir, cuando los discípulos tenían recién lavados sus pies, Jesús les dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Le acababa de decir a Pedro: no lo entiendes ahora, pero lo vas a entender después. Y después Jesús afirma que al venir el Espíritu Santo, Él les revelaría el porqué de muchas cosas que aún no habían entendido. Pronto los discípulos comprenderían plenamente su misión y función en el mundo. Retornemos ahora al relato. Pedro solía actuar y hablar con una ignorancia impulsiva. Él tenía problemas con su boca. Y al combinar impulsividad con una boca que se abría fácilmente, se metía en líos. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor le dijo incluso a Pedro: apártate de mí, Satanás? Fue cuando Jesús les dijo a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los líderes religiosos y morir y resucitar al tercer día, y Pedro lo toma aparte y le dice: vení para acá, Jesús. En ninguna manera esto te acontezca. Jesús simplemente le dice: apártate de mí, Satanás. Se metían en líos frecuentemente. Ahora, tenemos que reconocer algo. Él era también quien articulaba valientemente lo que otros callaban. Y en el versículo 8, Pedro le dijo a Jesús: jamás me lavarás los pies. Ahora Pedro manifiesta una oposición absoluta. Pedro pasó de preguntar: Señor, ¿tú a mí me lavas los pies?, a decir: jamás me lavarás los pies. Dicha expresión en el griego contiene la fuerza de un doble negativo. Es como decir en español: no, jamás, o no, nunca. Y este doble negativo le sigue la frase istoneona, que se traduce como toda era o toda la eternidad. Es decir, Pedro se niega para siempre a la idea de ser lavado por Jesús. De manera literal, en el griego dice así: no, nunca me lavarás los pies en toda era. No, nunca me lavarás los pies en toda la eternidad. La frase de Pedro es irónica, ya que lo que Jesús estaba por hacer era lavar los pecados de Pedro por toda la eternidad. Contradictoriamente, Pedro ahora le da órdenes a quien ha llamado Señor. Incoherentemente, Pedro era demasiado humilde y no podía dejarse lavar los pies. Era humilde para eso, pero no para darle órdenes a Jesús. Quiero mostrarles esta caricatura hecha por un artista llamado Juan David, en la que un súper ungido, entre comillas, un súper apóstol, coetáneo, contemporáneo nuestro, le da órdenes a Jesús diciendo: te estoy reclamando la promesa de sanidad y prosperidad que hiciste. Yo declaro y yo decreto, y tú me tienes que cumplir todo lo que yo diga. ¿Entendiste? Es innegable que después de que el evangelicalismo fue contaminado e infectado por la pseudociencia del nuevo pensamiento
expresado en la ley de la atracción del nómbralo y reclámalo, que por cierto esto no es de origen bíblico ni cristiano. Muchos dejaron de ser suplicantes humildes para convertirse en ordenantes arrogantes y egocéntricos. Y eso debe llevarnos a la reflexión. Somos suplicantes humildes, no ordenantes arrogantes y egocéntricos. Cuando caemos en este tipo de prácticas de darle órdenes a Dios, ilusamente estamos imponiendo que las cosas se hagan a nuestra manera y no a la de Dios. Nuestro modelo a seguir no es ese superungido de la caricatura. Tengo un amigo que constantemente dice el falso evangelio caricaturesco. Es un teólogo que constantemente usa esa expresión porque parece una caricatura lo que vemos muchas veces. Nuestro modelo a seguir no es el personaje de la caricatura, sino Jesús, quien un poco después de lavar los pies de sus discípulos fue al Getsemaní. Y algunos teólogos, algunos biblistas sostienen que él sufrió algo que se llama hematohidrosis, que su nivel de estrés llegó a un nivel tan alto que sudó gotas como de sangre. Y allí, en ese punto tan difícil de su vida, esto es lo que el Hijo de Dios dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Por cierto, Dios sí puede dar un no por respuesta. La respuesta para Jesús aquí fue no. Volvamos a nuestro texto base. La segunda parte del versículo 8 dice: y Jesús le respondió a Pedro: si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. La respuesta de Jesús, además de ser poderosa y drástica, revela el gran significado del lavamiento de los pies. Jesús estaba prefigurando su acción suprema de servicio en la cruz, donde con su sangre derramada lavaría profundamente y para siempre a todos aquellos que hemos creído en Él. La limpieza que Jesús estaba iniciando como un esclavo en el lavamiento de los pies, la culminaría al morir como un esclavo en la cruz para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. El sentido más profundo de las palabras de Jesús es el siguiente: Pedro, si no aceptas el acto de servicio que yo realizo por ti al lavarte los pies, mucho menos podrás aceptar lo que yo haré por ti en la cruz en unas horas. Klink comenta que la exigencia del Evangelio es que necesitamos a Jesucristo, el Hijo del Hombre, para que nos lave los pies y nos sirva. Sin embargo, todo en nosotros rechaza tal idea. De hecho, el orgullo que tan fácilmente se oculta en la religión nos haría pensar exactamente lo contrario. Debemos servir a Cristo. Pero esto es lo que hace que el Evangelio sea tan radical. No es Cristo, sino nosotros los que necesitamos ser servidos. Se los digo de esta manera: no podemos servirle a Dios sin antes permitir que Él nos sirva de una forma extrema. No podemos servirle a Dios sin permitir que Él antes haga la labor de un esclavo para los pecadores como nosotros, a lavarnos los pies y al morir en la cruz. No debemos perdernos la teología práctica implícita en estos versículos que nos dice alto y claro que no hay lugar en el cuerpo de Cristo para aquellos que no hayan sido limpiados por Jesús. El lavamiento en este contexto simbólico no se refiere al bautismo, sino a la limpieza expiatoria del pecado
que solamente Jesucristo, el Cordero de Dios, puede efectuar. Milne aporta brillantemente lo siguiente: como Pedro, mientras imaginemos que podemos arreglárnoslas sin la limpieza de Cristo, no podemos ser salvos. El orgullo debe perecer. Somos pecadores imposibilitados a quienes ninguna cantidad de buenas obras, ejercicios religiosos o ministerios cristianos pueden expiar. Solo la sangre de Cristo puede salvarnos. Su sacrificio ofrecido por nosotros en la cruz y recibido mediante un acto de fe simple y personal. Así que venimos a Cristo y le permitimos que nos lave. Literalmente no hay pecado que no pueda limpiar de esta manera. Toda culpa puede ser perdonada, incluso los pecados que nos daría vergüenza admitir ante cualquier otra persona. Dentro de la literatura juanina, es decir, dentro de los escritos de Juan, el discípulo amado, encontramos textos que continúan enfatizando que solamente la sangre de Cristo puede limpiarnos y lavarnos de nuestros pecados. Leamos la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tengo una pregunta personal. Contéstala en tu corazón delante de Dios. ¿Cuál es el pecado que aún sigue causando acusación en tu corazón? ¿Cuál es ese pecado que te daría vergüenza que los demás sepan, pero que sigue causando acusación en tu corazón? Juan quiere que quede absolutamente claro que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, incluso de este pecado en el que pensaste cuando te hice la pregunta. Puedes disfrutar de la limpieza salvadora que Cristo te ofrece. En el último libro escrito por Juan, el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5, dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de entre los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Él nos amó, con su sangre nos lavó de nuestros pecados. Punto número 2 y final. La rendición del discípulo. Pedro seguía sin entender la totalidad del significado simbólico y espiritual de lo que Jesús estaba haciendo, pero sí comprendió claramente las palabras de Jesús, quien le dijo: si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Versículo 9. Simón Pedro le dijo, pasando del desconcierto al entusiasmo: entonces, Señor, lávame no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Era tanto lo que Pedro quería tener parte con Jesús, que ahora, además de que Jesús le lave los pies, también quiere que le lave las manos y la cabeza. Honestamente, al realizar este estudio con el fin de compartir esta predicación, no pude evitar reírme solo cuando me percaté de que Pedro, sin comprender la situación, continuaba tratando de modificar las acciones de Jesús. Literalmente, Pedro pasó de impedir que Jesús le sirviera en lo absoluto a exigir que Jesús le sirviera más. Jamás me lavarás los pies. Ahora lávame los pies, las manos y la cabeza. Pedro reacciona como si lo que Jesús le ofrecía, lavarle los pies, fuera insuficiente. Él sabía que necesitaba algo más. Primero quiso decirle a Jesús qué hacer, y luego pretendió decirle a Jesús cómo hacerlo. Está bien, lo vas a hacer pues, pero así. Personalmente pasé de la risa al llanto al pensar en cuánto nos parecemos nosotros a Pedro, ya que sin comprender la plenitud de la obra de Dios,
buscamos también modificar las acciones de Dios. Dicho de una forma sencilla, queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera. Le decimos qué hacer y además cómo hacerlo. Y cuestionamos, pero ¿por qué Dios lo hizo así? Pero ¿por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Dios no lo hizo de esta otra manera? ¿Por qué Dios no hizo o hace más? ¿O por qué Dios sí hizo aquello, pero no hace esto otro? Amados hermanos, debemos aceptar con verdadera humildad que el Dios cuya soberanía es inquebrantable, siempre, siempre, siempre hará su obra a su manera, no a la nuestra. Lo que nos corresponde a nosotros es rendirnos ante Él y obedecerle, aun cuando no entendamos lo que Él hace o no hace y lo que Él permite o no. Versículo 10, Jesús le dijo a Pedro, el que está lavado no necesita más que lavarse los pies, pues está todo limpio. Quiero llamar su atención sobre esas dos palabras, lavado y lavarse. Ambas palabras en español provienen del mismo verbo, lavar. Sin embargo, en el griego Jesús utiliza dos verbos completamente distintos, diferentes entre sí. El primer verbo que Jesús dice es louo, que se traduce como bañar todo el cuerpo. Y el segundo verbo que Jesús dice es nipto, que se traduce como lavar una parte del cuerpo. ¿Sí notan la diferencia? En español podríamos pensar que Jesús simplemente dijo lavado, lavarse, como si fueran dos palabras que provienen de un mismo verbo. Pero en griego es clarísimo que Jesús usa dos verbos diferentes. Louo, que significa bañar todo el cuerpo, y nipto, que significa lavar una parte del cuerpo. Como lo traduce muy bien la Nueva Versión Internacional, el que ya se ha bañado, louo, no necesita nipto, lavarse más que los pies. Es decir, el que ya se ha bañado todo el cuerpo no necesita más que lavarse una parte del cuerpo, los pies, pues ya todo su cuerpo está limpio, todo el cuerpo ha sido bañado, entonces necesita solamente lavarse la parte que ha sido contaminada o ensuciada. Los rituales de limpieza eran parte de la vida cotidiana de los judíos del primer siglo. Los hallazgos arqueológicos demuestran la existencia de muchas pilas de bautismo en las regiones donde vivían los judíos, especialmente en los alrededores del templo. Se lavaban ahí o se bañaban ahí más bien con fines de una pureza ritual, de una pureza ceremonial. Según el historiador Josefo, los esenios se bañaban incluso antes de cada comida. ¿Se imaginan esto? Vamos a desayunar, bañémonos antes. Bueno, eso es lo común, ¿verdad? Nos bañamos antes de desayunar. Pero luego, vamos a almorzar, pero bañémonos antes. Ya llegó la hora de la cena, vamos a bañarnos antes. En contraste, el Señor aclaró que no hay necesidad de volverse a bañar, sino solamente de lavar regularmente la parte que se ha contaminado o ensuciado.
Misericordiosamente, el Señor nos enseña que aún no existe perfección en el creyente. Este es Jesús diciéndonos, aun cuando yo haga mi obra perfecta en ustedes, ustedes aún no serán perfectos. Aquí tenemos una hermosa imagen del perdón y uno de los textos teológicos más importantes del Nuevo Testamento. ¿Cuántas veces necesita una persona ser salva? Estos versículos nos dicen que alguien que ha sido completamente bañado no necesita volverse a bañar, sino solamente lavar la parte que se ha ensuciado o contaminado. Necesitamos lavados regulares después de haber sido bañados. El baño completo representa la regeneración, el nuevo nacimiento. El lavado repetitivo simboliza el perdón constante por el pecado cotidiano que cometemos. Riley explica el sentido del mensaje del Señor y lo presenta como si el Señor nos estuviera hablando a nosotros en primera persona. Este es Jesús diciéndonos, todo aquel a quien perdono y justifico está completamente lavado de todos sus pecados y solo necesita el perdón diario de la suciedad que le mancha al viajar por un mundo pecaminoso. Una pregunta, y pueden levantar la mano con toda libertad. ¿Cuántos de ustedes ya dejaron de pecar? ¿Cuántos de ustedes ya no cometen ni un solo pecado? Por favor, si hay alguno, levante su mano porque con un grupo de teólogos amigos queremos estudiar su caso. Ahora, quiero preguntarles, y pueden responder con toda libertad, ¿cuántos de ustedes tienen certeza de que han sido salvados por Cristo? Amén. Entonces tenemos un buen grupo de personas bañadas, y me incluyo, que necesitamos también lavados frecuentes de las áreas que contaminamos o ensuciamos. Y ese es el mensaje de Jesús aquí, tan misericordioso, tan amoroso, tan compasivo por nosotros los pecadores. De hecho, cuando oramos al Padre, como Jesús nos lo enseñó, decimos, el pan nuestro de cada cuanto, de cada día, dánoslo hoy. Y justo seguido de esto decimos, y perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados, así como diariamente le pedimos a Dios que nos provea del pan para el sustento físico, diariamente buscamos el perdón de Dios. Esto nos enseña que el arrepentimiento es un estilo de vida. En la cosmovisión hebrea, arrepentimiento es volver a Dios, es regresar a Dios. El verbo hebreo shuv habla de eso, retornar. Entonces, cuando hablo de un estilo de vida de arrepentimiento, me refiero a que toda nuestra vida apunta a ir hacia Dios, ir hacia Dios, ir hacia Dios, volver a Dios, regresar a Dios. En nuestras imperfecciones, los creyentes necesitamos tener una vida de constante arrepentimiento que nos haga volver y necesitar a Dios en cada momento. Juan, un discípulo al que Jesús también le lavó los pies, lo explica de la siguiente manera, en el capítulo 1, versículo 9 de su primera carta. Si confesamos nuestros pecados, y algo que yo amo es que Juan es honesto, se incluye.
Basta de la religiosidad de apariencias y pretensiones. Juan se incluye, yo soy pecador como ustedes, si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el capítulo 2, versículos 1 y 2 de la misma carta, Juan dice: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Carson, este erudito del Nuevo Testamento, aporta pertinentemente que las personas que han sido limpiadas por la obra expiatoria de Cristo, sin duda necesitarán que los pecados subsiguientes sean lavados, pero la limpieza fundamental nunca podrá repetirse. ¿Cuál es la limpieza fundamental? La regeneración, el baño completo. Pero ¿qué hay de los pecados subsiguientes? Necesitamos entonces lavar el área contaminada. Necesitamos lavar el área que se ha ensuciado. Boyce dice que aquellos que son de Cristo son hombres y mujeres totalmente justificados, pero necesitan una limpieza constante de su contaminación repetida por el pecado, a fin de que la comunión que tienen con el Padre y con el Hijo no se rompa. Jesús continúa diciendo en el versículo 10: y ustedes están limpios. Jesús aplica anticipadamente a sus discípulos la obra que en tan solo unas horas realizará con su muerte en la cruz. Recordemos que el lavamiento de los pies prefigura su muerte en la cruz. El Señor dirá más adelante, también dentro del marco de su discurso de despedida, en el capítulo 15, versículo 3, cuando sus discípulos tenían los pies recién lavados: ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Esto nos da un buen indicio de cómo hacemos estos lavados recurrentes de las zonas contaminadas. Es por medio de la palabra de Dios. Por eso es importante volver al texto bíblico y no caer en la charlatanería religiosa. Necesitamos la palabra de Dios para tener lavados recurrentes, frecuentes, regulares. El Señor aclara en la última parte del versículo 10 de nuestro texto base: aunque no todos. Es decir, no todos estaban limpios. Aquí Jesús deja de hablar y entonces entra Juan, el narrador, el evangelista, y dice: y es que él sabía quién lo entregaría, por eso dijo: no todos están limpios. Esta es la segunda indicación en el pasaje de que hay un traidor entre los discípulos. Evidentemente se refiere a Judas Iscariote nuevamente. Esta es una solemne advertencia, ya que significa que no todos los que profesan seguir a Jesús son verdaderamente suyos. Algunos se han acercado superficialmente a Jesús, a un lavamiento exterior quizá de meras apariencias y condescendencias religiosas, pero siguen sin permitir que el Señor los bañe por completo. Permítanme ilustrarlo de la siguiente manera. Personas que no han sido bañadas por completo, es decir, que no han sido regeneradas, que no han tenido una transformación radical en sus vidas, una conversión, vienen rutinariamente a la iglesia, según ellos, a solo lavarse los pies. ¿Cuál sería el estado de una persona que nunca en su vida se hubiera bañado, pero se hubiera lavado los pies cada semana? Muchos viven de esa manera, sin una auténtica conversión, creyendo que los domingos se vienen a lavar los pies, pero todo el resto del cuerpo está contaminado, está sucio por el pecado, por la maldad, por las iniquidades, transgresiones y faltas. Otros que ya fuimos bañados, necesitamos estar conscientes del lavado frecuente que es imprescindible para nosotros, para todos y cada uno de nosotros.
las rutas del primer siglo tenían un alto tránsito de animales de carga. Es decir, estamos hablando de que personas con sandalias de punta abierta andaban por polvo, arena y eso que se imaginaron de los animales de carga. Cuando caminamos por un mundo pecaminoso, es inevitable que nos ensuciemos. Y se los digo de esta manera, cuando tenemos una naturaleza de pecado, aunque con todo el corazón anhelemos no fallarle al Señor, es inevitable que en algún momento lo hagamos. Por eso Jesús nos dice, tranquilos, yo los baño, los regenero, les doy un nuevo nacimiento, pero luego les doy el recurso de los lavados regulares para que se limpien el área que han ensuciado o contaminado. El pecado cotidiano acumulado debe ser lavado con frecuencia. Necesitamos volver a Dios en todo momento y ser lavados por su palabra. Hoy hemos entendido que el lavamiento de los pies, además de mostrarnos toda la extensión del amor de Dios, prefigura la cruz y es también un símbolo de limpieza salvadora. Dios, al mostrarnos su amor al máximo, nos limpia de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Además, nos hace saber que seguiremos necesitando de lavados repetitivos a lo largo de nuestra vida en este mundo. Pablo lo dijo de esta manera. En 2 ocasiones en la carta a los Romanos dice, el pecado que habita en mí o el pecado que mora en mí. ¿Saben qué significa esto? Pablo entendió muy bien que cuando fue bañado por completo en su conversión, en su regeneración, en su nuevo nacimiento, su naturaleza de pecado no fue aniquilada. Su naturaleza de pecado no fue destruida, sino solamente hecha inoperante. Allí estaba, pero estaba apagada. Y él llega a esta convicción. Si vivo en el Espíritu, aplacaré el pecado que habita en mí. Pero en el momento en el que dejo de vivir en el Espíritu y estimulo el pecado que habita en mí, caeré en los pecados más bajos que ofendan a mi Señor gravemente. He allí la necesidad de vivir en el Espíritu. Por eso cualquiera que entienda esta predicación como una licencia para pecar, es decir, como Jesús nos dejó este recurso de lavarnos regularmente los pies, entonces simplemente ya voy a hacer mi agenda de pecados y luego de cuándo me toca lavado, como si fueran un carro. No es eso en absoluto el mensaje. El mensaje es claro. Los creyentes tenemos una lucha contra el pecado que habita en nosotros. Sin santidad nadie verá al Señor. Y hemos sido bañados, regenerados. Hemos tenido una transformación radical, pero ahora, cuando cometemos un error, cuando cometemos un pecado, necesitamos lavados frecuentes. Nunca tengamos en poco el sacrificio de Jesús. Él dio todo como Dios y dio todo como hombre.
para ofrecernos esta limpieza salvadora. Por eso no se trata de ir por la vida pecando intencionalmente y luego viendo si me lavo. Si alguien piensa así, creo que todavía necesita nacer de nuevo y ser transformado en su mente, en su forma de pensar, como dice también la carta a los Romanos. Pero hoy tenemos este tesoro llamado limpieza salvadora. Quiero invitarte a orar. Señor, te damos gracias por hablarnos en esta hora. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por limpiarnos de nuestra maldad, por lavarnos de nuestros pecados. Gracias, Señor, por tu obra en cada uno de nosotros, por lavar nuestros pies y por morir en la cruz para limpiarnos y lavarnos de nuestros pecados. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Aquellos que ya no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Señor, yo oro por dos tipos de personas. Aquellos que aún no han sido bañados por completo. Aquellos que aún no han experimentado la regeneración, el nuevo nacimiento. Te ruego, Señor, que este pueda ser el día de salvación para ellos. Y también, Señor, oro por aquellos que al haber sido ya bañados necesitan hoy lavados recurrentes. Necesitan que sea limpiada el área que ha sido contaminada. Y hoy venimos delante de ti, Señor, reconociendo que ante ti no podemos pretender nada, que tú nos conoces perfectamente, que no podemos ocultarte absolutamente nada, Señor. Que tú conoces no solo nuestras acciones, sino también las intenciones de nuestros corazones, el por qué hacemos lo que hacemos, cuáles son nuestros pensamientos, Señor. Y con esa plena convicción, hoy te digo, límpiame, lávame. Ten misericordia de este pecador. Y lávame una vez más. Me arrepiento y vuelvo a ti. En cada instante de mi vida regreso a ti. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Jesús. Haz esta oración de fe conmigo y dile a Él como nunca antes has hablado con Dios, creyendo con tu corazón y confesando con tus labios. Dile: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y limpiarme de mi maldad. Creo en tu resurrección al tercer día. Sálvame, Jesús. En tu nombre, Señor, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, hemos orado. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Me vas a lavar los pies, Señor? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo. Después lo entenderás. Jamás permitiré que me laves los pies. Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Señor, entonces no me laves, solo los pies. Lávame las manos y la cabeza también. Les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo. En verdad les digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor al que lo envió.
Si saben esto, serán felices si lo ponen en práctica. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. En familia de Dios.